nuevamente acá y nuevamente sigue siendo un placer y un privilegio, un reto enseñar la palabra de Dios. Vamos a seguir en el estudio de Lucas, ahí en Lucas capítulo 21, versículo 5 en adelante. Lucas capítulo 21, versículo 5 en adelante. Año 68 después de Cristo, se termina de edificar, de remodelar el segundo templo. Ese templo lo construyó Herodes el Grande. Termina de construir el segundo templo Herodes y pasa algo en el año 68 y se empieza lo que se conoce como la guerra judeo-romana. En Cesarea, en la sinagoga de Cesarea, el emperador de la provincia de Judea, por querer congraciarse con los judíos y favorecer a los del imperio romano, le permite a un emperador hacer un sacrificio en frente de la sinagoga de Cesarea. Ese emperador, queriendo hacerse el gracioso con los judíos, sacrifica 3 palomas en frente de la sinagoga en pleno culto, por así decirlo. Para los judíos esto era algo inmundo, era algo inaceptable. Esa sinagoga, a los ojos de los demás judíos, quedaba como una sinagoga inmunda. No se podía seguir, se tenía que purificar por el sacrificio que se hizo delante de las puertas de la sinagoga. ¿Qué pasa con los judíos en este momento? Los judíos se hartan, se cansan del dominio de Roma sobre ellos. Y aquí empieza una guerra. Esto que ven aquí era una muralla, un muro grande que protegía el templo que Herodes había terminado de construir. ¿Qué pasa? Había judíos que eran radicales y habían otros que no tanto. Los que eran radicales eran conocidos como los celotes. Y los que no tanto, pues, estaban entre los escribas y algunos fariseos que no eran tan radicales. Los celotes querían guerra, querían ir a la lucha contra los romanos. Los demás querían hacer un trato, querían, por así decirlo, alivianar la carga y la opresión del pueblo romano hacia ellos. Querían hacer algún estilo de trueque. Desde el 68 al 70, estos dos grupos de judíos estuvieron batallando entre ellos y batallando contra el pueblo, contra el imperio romano. Algunos querían hacer los tratos, llegaban a hacer los tratos, luego entre los judíos se peleaban y llegaban al poder los radicales, y entonces los tratos que se habían hecho anteriormente se rompían porque los radicales empezaban una guerra. Lucha, lucha, lucha. Mueren varios emperadores. Herodes, Antíopas, que era el hijo de Herodes el Grande, sale huyendo porque lo iban a matar. Otros emperadores son asesinados y llega Tito, el príncipe del emperador de turno. Tito se cansa de esta lucha con los judíos, de los dos, de los radicales y los que no. ¿Y qué hace Tito? Llega con su imperio y rodea la ciudad. Se coloca alrededor de la ciudad y construye torres. Estos muros, dice que las piedras tenían una anchura de 3.5 metros. O sea que las piedras no eran ni que cualquiera, eran piedras grandes, piedras gruesas que no cualquiera podía destruir. ¿Qué hace Tito? Rodea la ciudad. ¿Qué pasa cuando tú rodeas una ciudad? No puede salir nadie y no puede entrar nadie. Y poco a poco los suministros, la alimentación de la gente se le vaya acabando, porque la gente que venía de afuera trayendo los alimentos, como están los guerreros ahí, no pueden entrar, no pueden salir a buscar alimentos.
poco a poco se va debilitando la fuerza de la gente y ya cuando están débiles, entran y los matan a todos. Eso fue lo que hizo. Rodeó la ciudad y simplemente esperó. Mientras esperaba, construyó unas torres y, por así decirlo, no eran bombas, eran piedras y otras cosas. Iba golpeando ahí la muralla. Golpeando. Esto pasó esto pasó en la fiesta de la Pascua. O sea, muchas personas fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Qué pasa? Rompen los muros y empieza la masacre. Murieron muchos judíos, muchos gentiles que iban a celebrar la Pascua, que no tenían nada que ver con las tradiciones judías, murieron también. Y los judíos radicales se quedaron ahí y dijeron, yo no voy a salir viendo, yo voy a quedarme aquí hasta la muerte. Me van a tener que matar, pero yo de aquí no me voy, yo voy a luchar hasta la muerte por mi pueblo. Y otros judíos, que no eran tan radicales, algunos huyeron, otros fueron asesinados, otros fueron hechos esclavos. ¿Cómo se destruye el templo? Todo esto lo relata Josefo, historiador que era romano y a la vez también era judío. Los judíos, para impedir que el imperio siguiera avanzando, prendieron fuego las calles y las casas, toda la zona. O sea, ellos mismos prefirieron hacerse el daño o dañar sus cosas antes que la dañaran los romanos. ¿Qué pasó? Como los romanos no se iban a dejar y eran un imperio, o sea, tenían más poder militar que los judíos, también prendieron fuego. Y el fuego se fue esparciendo, hasta que llegó al templo y todo eso fue quemado. Eso es lo que vamos a ver a continuación que el Señor profetiza en Lucas capítulo 21, del versículo 5 en adelante. Versículo 5 dice, unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Acuérdense, esas piedras no eran cualquier piedrita. De anchura, su ancho era de 3.5 metros, cada piedra. Dice Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Versículo 7 empieza a dar unas señales. Estas señales son específicamente al pueblo judío. Ahí está hablando él con judíos. Pero esta profecía tiene doble cumplimiento. Tiene un cumplimiento que iba a ser pronto y un cumplimiento que iba a ser lejano. ¿Cuál era el que venía pronto? Lo que pasó, lo que vimos aquí que pasó. Dice el versículo 7. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras, de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror, grandes señales en el cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Ahí empieza. Y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa
de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. A ver, aquí hay muchas cosas que no puedo explicarlas todas, porque no alcanza el tiempo, pero Jesús empieza hablando de lo que iba a pasar en un futuro que no era tan lejano. Eso fue más o menos, podríamos decir que en el 30 después de Cristo cuando dijo esto, y en el 70 fue cuando pasó. Pero luego empieza a hablar de una persecución que va a venir más lejana y está hablando de la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es el tiempo en el que un cierto grupo de personas van a sufrir, van a pasar dolor por el simple hecho de no haber tomado la decisión de creer en Jesús. Quiero pensar que el 100% de las personas que estamos aquí no vamos a pasar por eso. ¿Por qué? Porque Jesús, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser raptados, vamos a ser llevados a las nubes antes de que todas estas cosas pasen. Los que se quedan son los que no creen en Jesús, son los incrédulos. Así que yo confío en que todos nosotros no vamos a pasar por eso. Pero ¿qué va a pasar con la gente que se queda? Va a pasar lo siguiente. Aquí Jesús les está hablando a judíos. Por eso habla de sinagoga, habla de reyes, habla de gobernantes. Eso era lo que había en ese tiempo. Pero eso no va a ser algo que va a pasar solo en Jerusalén, solo en Judea. Eso va a pasar a nivel mundial. Entonces, si bien aquí dice reyes y gobernantes, bueno, podemos pensar presidentes, alcaldes, corregidores. Dice el versículo 23, ay de las que estén encintas. Ay, Abigail, lo siento. Mentira, tú no vas a estar en eso. Ay de las que están encintas, ay de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Isaías hay una profecía de que en Daniel capítulo 9 hay una profecía de que van a pasar cierta cantidad de semanas, que hay que hacer un cálculo ahí para saber bien cuándo se cumple cada cosa. Van a pasar cierta cantidad de semanas, que en realidad son años. Va a llegar el momento en que llega el Mesías. En este momento, en Lucas, en los evangelios, está hablando el Mesías, está hablando Cristo. Dice que el Mesías va a morir, lo van a matar, y que luego va a venir un príncipe de un imperio, de una nación grande, y va a destruir tanto a la nación como al templo. Así, exactito como se dice en Daniel, fue lo que pasó en el 70 después de Cristo. Llegó un imperio, un príncipe, el príncipe Tito,
destruyó la nación, destruyó el templo. Desde ese momento hasta 1945, Israel no era una nación. Estaban dispersos y todo el mundo los aborrecía. Vemos lo que pasó con Alemania, Hitler, todo lo que hizo en el Holocausto. Pero ¿por qué le pasó esto a los judíos? Puede haber muchas razones, pero recordando cuando el primer templo, el templo que construyó Salomón, fue destruido también y la nación fue llevada a un exilio por Babilonia, la razón por la que pasó eso, en primer lugar, la primera vez, era porque Israel estaba lejos de Dios. Antes de que Josué muriera, Dios por medio de Josué habla al pueblo y le dice a los judíos: ustedes van a obedecer a Jehová o van a decidir no obedecerle, van a seguir sus mandamientos, van a seguir sus estatutos o van a volcarse, van a irse detrás de otros dioses. Y el pueblo le dice ahí a Josué, y por así decirlo, a Dios también: no, nosotros seguiremos a Jehová, nosotros obedeceremos a Jehová. Y Josué le dice: ok, si ustedes obedecen a Dios, les va a ir bien. Pero si ustedes se alejan, se van detrás de los ídolos, como lo hicieron cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que bajó y habían hecho un becerro de oro y dijeron: este es nuestro Dios, este es Jehová. Si ustedes se van detrás de otros, entre comillas, dioses, entonces va a haber un castigo. Vino el primer castigo. Fueron llevados a Babilonia por un montón de años, exiliados, esclavos, otros murieron. En este momento pasa algo similar. ¿Por qué estoy seguro? ¿Por qué estoy seguro que pasa algo similar? Por lo que Juan el Bautista y Jesús dijeron. Bueno, Juan el Bautista lo predicó todo su tiempo, pero Jesús fue las primeras palabras que dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando ellos están diciendo esto, no está diciendo que se arrepientan para salvación de sus almas, porque lo único que la Biblia nos dice que tenemos que hacer para ser salvos es creer. Cuando ellos están diciéndole, porque ellos le están hablando a judíos, no les están hablando a gentiles, y le están diciendo a los judíos que saben quién es Jehová: arrepiéntanse de lo que están haciendo, porque el reino que se les prometió que iba a venir ya está. Y era Jesús. El reino que él iba a instalar, el reino que él iba a colocar. Pero, si vamos a Juan, no lo busquen, vamos a Juan capítulo 1, dice que él vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos, era su pueblo, era la nación que ellos decidieron. Es la nación que Dios decidió que iba a hacer luz a las demás naciones. Es su pueblo. Y dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Estas personas que están aquí escuchándole, que muchos se iban donde él predicaba, donde él ayunaba, se querían ir donde él estaba, después que hacía los milagros, lo perseguían, entre comillas, parecían seguidores, eran los que cuando él estaba siendo juzgado ante Pilato, cuando sacó a Barrabás y sacó a Jesús, muchos de los que estaban antes diciendo: sí, creemos en ti, tú eres el Cristo, en ese momento, cuando de verdad lo tenían que demostrar, estaban diciendo: crucifíquenme. Estaban diciendo: crucifíquenme.
nosotros, como hijos de Dios, no vamos a perder la salvación. Tienen que estar seguros de eso. Jesucristo lo promete. Somos sus ovejas. Estamos en la mano de Dios. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. La salvación no la podemos perder. Pero eso no significa que si nos alejamos de lo que es la verdad, eso no significa que si empezamos a pecar deliberadamente, no va a haber un castigo, no va a haber una consecuencia. Quizás no, eso suena a duda. No va a ser que perdamos la salvación, pero va a haber un castigo. Va a haber una mala consecuencia porque estamos desobedeciendo a Dios. No sé cuál va a ser, pero aquí vemos el ejemplo de una de las consecuencias que puede tener una nación por estar lejos de Dios. Y más porque esta era la nación elegida para hacer luz y no lo estaba haciendo. Seguimos, dice el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Y está hablando específicamente de la segunda venida. Ya no está hablando de lo que iba a pasar ahí en Jerusalén. Eso ya, en este relato, ya pasó. Y está hablando del futuro lejano, de cuando Él regrese. Vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando habla de esto, está hablando de que todas las personas, todas las naciones, y que en ese momento también, cuando Él venga, que estén en contra del pueblo de Israel, que los maltraten, que los traten mal, sería lo mismo. Todas esas naciones, Jesús se va a encargar de dar venganza a todo el mal que ellos le dieron a los judíos y a la nación. Obviamente, si la persona está muerta, pues no va a pasar. Por ejemplo, Hitler ya no le va a dar un castigo porque muy probablemente ya está siendo castigado. Entonces, dice aquí, vuestra redención está cerca. 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Cuando ven eso se dan cuenta, esa es la señal que me dice que se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí Él está diciendo con toda autoridad de que esto se va a cumplir sí o sí. Dice que puede pasar el cielo y la tierra, lo que nosotros conocemos, lo que podemos ver, lo que podemos observar. Pero las palabras que Él está diciendo, las que se han dicho antes por los profetas, nada de eso va a pasar. O sea que eso se va a cumplir sí o sí. Por eso le digo que la salvación no la podemos perder, porque Jesucristo nos deja muy claro que una vez que tomamos la decisión de creer en Él, somos sus hijos, tenemos vida eterna, no vamos a perecer.
Las palabras de Él no pasan, son verdaderas. Entonces nosotros con toda confianza tenemos que creer eso. Pero, que hay un pero grande, eso no significa que tenemos licencia para pecar. Porque el pecado tiene una consecuencia. Vemos aquí cuál fue la consecuencia de la nación que debería ser luz y estaba haciendo tinieblas. Si Él hizo eso con su propio pueblo, el pueblo que Él escogió, ¿qué te hace pensar, si es que estás pensando eso, que con sus hijos no va a ser igual de severo? Sus hijos que están pecando sin importarles, que están pecando deliberadamente. Si Él lo hizo con su pueblo, ¿qué te hace pensar que no lo va a hacer con nosotros? No vamos a perder la salvación, pero si tú hoy estás pecando deliberadamente, que te vale, por así decirlo, no te importa, va a haber una consecuencia y va a ser dura. No sé qué va a ser, pero va a ser dura, porque Dios no tolera el pecado. Dios y el pecado no pueden mezclarse, no puede haber ni siquiera cercanía. Y dice el 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Ahí vemos, no es solo en Jerusalén, dice que es para todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Al ser una profecía y al ser unas palabras directamente hacia judíos, se pueden sacar diferentes aplicaciones, pero no una directa. ¿Por qué? Porque no somos judíos, no estábamos en ese tiempo. Ese mensaje no era directamente para nosotros, era para las personas que estaban ahí escuchando. Pero podemos tratar de sacar algunas aplicaciones de todo lo que se está diciendo. En primer lugar, como ya lo he dicho, el pecado va a traerte una consecuencia. O sea, Dios te va a dar un castigo si tú pecas. No sé cuál va a ser, pero va a haber un castigo. Si en ti no hay un arrepentimiento, si en ti no hay un verdadero deseo de reconocer que estás mal y dejar de hacer eso que estás haciendo que está mal, sino que tú sabes que estás haciendo algo mal y tú sigues y lo haces, sigues y lo haces, sigues y lo haces, eso va a tener un castigo. Eso fue lo que pasó con la nación de Israel. Como digo, si con su nación lo hizo, tenlo por seguro que con sus hijos también va a haber un castigo. Y quizás sea peor que ese que fue tan severo. No lo sé. Pero nada más para que pensemos, para que meditemos. ¿Cómo está siendo nuestro andar? ¿Qué estamos haciendo día con día? ¿Estamos siendo luz a las personas o estamos siendo uno más de los incrédulos? Siendo tinieblas juntamente con ellos. En segundo lugar, como nosotros no vamos a pasar por la tribulación que aquí se profetiza, hay algo que debe brotar en nosotros. El deseo de compartir el evangelio todos los días, de una manera ferviente. ¿Por qué? Nosotros
por así decirlo, ya tenemos nuestro boleto. Nosotros estamos seguros, o debemos estar seguros de que esto no va a pasar con nosotros. Pero ¿qué hay de tu mamá que no cree y que tú no le has dicho nada acerca de Jesús? ¿Qué hay de tu papá? Que él sabe que tú vienes a la iglesia, pero tú directamente no te has sentado con él en una conversación y vamos a hablar de algo que yo te quiero decir hace tiempo, y le predicas el evangelio. ¿Qué hay de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, de ese compañero de trabajo que le tienes bastante aprecio y que tú sabes que Cristo no está en su corazón? Si nosotros el día de hoy somos raptados y esas personas que son importantes para nosotros ni siquiera de nuestra boca tuvieron la oportunidad de escuchar este gran mensaje y no fueron confrontados con la decisión de decir, creo o no creo, si esa persona no cree va a pasar por todo esto. Y por cómo se describe ahí, yo me lo puedo imaginar y no me lo imagino muy bonito. Yo sé que a veces es difícil compartir con la familia, que me ha pasado, compartir con los vecinos, pero que sea difícil no significa que no lo debo hacer. Si tú compartes con una persona y la persona luego toma la decisión de no querer saber nada de eso, de no creer, tú cumpliste como hijo de Dios. Pero el problema está en que si yo no he compartido y yo sé que esa persona no cree en Jesús y yo me quedo así, no haciendo nada, no intentando compartirle, una de las razones por la que esa persona va a pasar esa tribulación es porque tú y yo no tuvimos el valor de compartir el evangelio. Allí habla de que van a haber señales que nos van a decir, el fin se está acercando. Cuando fue la pandemia, yo era uno de los primeros que decía, viene Cristo. Y me acuerdo una vez ahí hablando con Abby, y yo me ponía a llorar y yo, ay, no te voy a ver más. No sé si te voy a reconocer en el cielo, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar. No sabemos cuándo va a venir Cristo. Pero desde los tiempos de Pablo, él ya creía que Cristo venía. Y han pasado pestes, han pasado hambrunas, han pasado terremotos, y son señales de que cada vez el tiempo está más cerca. No sabemos cuándo va a ser, pero tenemos que estar seguros de que va a venir. Como no sabemos cuándo va a venir, eso nos tiene que impulsar a ir con nuestras familias, con las personas, y aprovechar el tiempo predicándoles el evangelio. No sabemos qué decisión van a tomar ellos, pero nosotros tenemos que cumplir con el mandato de Dios, yendo por todo el mundo y predicando el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Señor, podemos observar cómo es de severo tu trato con el pecado. Sabemos que no todas las personas van a pasar por la tribulación. Nosotros somos los primeros que, gracias a ti, nos salvamos de eso. Pero te pido, Señor, que no solo nos quedemos con ese privilegio, que lo podamos compartir, que podamos hacer a más personas partícipes de ese gran privilegio. Danos valentía, porque sé que no es fácil. Danos coraje para ir y predicar
a toda persona, nuestros familiares, compañeros, amigos, vecinos, Señor. Porque su destino sin ti es el infierno, es la tribulación. Y sobre todo te pido que nosotros podamos ser luz a todas esas personas que queremos predicarle. Que no solo con la boca digamos que somos hijos tuyos, que nuestra vida lo demuestre, que seamos luz en medio de las tinieblas que hay en nuestra familia, nuestros amigos, nuestro vecindario. Ayúdanos a no jugar contigo, a no jugar con el pecado, porque hay un castigo para todos los que pisotean tu sangre, Señor. Te pido que tú nos animes, nos des fuerza para empezar a hacer estas cosas desde hoy. En el nombre de Jesús. Amén.